Seguimos acá en De Sobremesa y estamos con Maximiliano Aguiar. ¿Cómo estás, Maxi? Un gusto tenerte acá en el programa. Muy contento de estar de nuevo por aquí. Bueno, después de tantos viajes y asesorando en Perú estás trabajando mucho, ¿no? Estoy trabajando mucho en Perú. Estoy la mitad de mi tiempo prácticamente allá. ¿Y cómo están las cosas en Perú? Movidísima. ¿Más que en Argentina? No, esto políticamente es Narnia al lado de Perú. ¿Tanto No, es? una diferencia sustantiva. Imagínate que en este momento, por ejemplo, hay una discusión que podría derivar en un conflicto muy duro con Colombia. La presidenta con 4% de aprobación, repito, 4% de aprobación, subió desde que tenía 2, digamos, con lo cual es absolutamente nada. Una serie de candidatos proscriptos. Hay un tema con la calidad democrática en Perú y resuelto mucho más complejo que el que tiene la Argentina, sin ninguna duda. Bueno, analicemos un poco de lo que sí nos interesa mucho más, que es el escenario político en Argentina. ¿Cómo ves al presidente Milei? ¿Sigue teniendo esos niveles de aprobación que tenía hasta hace tal vez un año, 6 meses? ¿O una vez que se empieza a resolver el problema de la inflación, empieza la gente a pedirle que resuelva problemas como puede ser desocupación o mejora en cuanto a los ingresos salariales? Al respecto de Milei, lo que ha sucedido es que su imagen se ha polarizado aún más. Sigue manteniendo alrededor del miti-miti, digamos, mitad a favor, mitad en contra, si uno divide en dos partes. Ligeramente por encima el grupo que está en contra, lo que sucede es que en ambos lugares hay niveles de fanatismo alto. ¿Bien? Y aquí hay dos elementos. Uno que tiene que ver con la calidad de las políticas de Milei, con el fondo de la política pública de Milei. Esto es privatizaciones sí, privatizaciones no, gasto público sí, no, que es el fondo temático. Y hay otra que tiene que ver con el estilo Milei, que ha ido polarizando cada vez más su imagen. Esto implica que está igual, si uno lo mira a la distancia, pero lo cierto es que está cada vez más polarizado. Y hay algunas cuestiones estilísticas de Milei que eran enormemente innovadoras hace un tiempo atrás y que comienzan a ser menos frescas. Bien, por ejemplo, la cadena nacional del otro día fue una cadena nacional que, si uno la mira en términos de impacto público, tuvo un bajo impacto público. Fue una cadena nacional como algunas otras que él ha tenido, donde no hubo prácticamente, te escuchaba en el arranque, no hubo prácticamente anuncios, lo que hizo fue no anuncios. Casi un lanzamiento de campaña, decían algunos. Básicamente. Fue una declaración de posicionamiento. Esa declaración de posicionamiento, yo estoy en contra del Congreso, el Congreso no me deja gobernar, entonces mando leyes con nula posibilidad de aprobación, lo que muestra es un intento de incrementar la fragmentación alrededor de un tema, la grieta, por decirlo en términos antiguos, ¿no? Y no sé cuánto le está funcionando en esta etapa, en este proceso donde ya el principal caballito de batalla de Milei lo sigue manteniendo, que es la baja de la inflación, pero como vos decís, las demandas se sofistican. Cuando hay una que se resuelve, o al menos temporalmente, hay otras que aparecen, ¿no? Y eso da la sensación de que se está dando algún proceso de modificación de la imagen de Milei después de este incremento de la polarización. Yo hasta hace un tiempo veía la política argentina en kirchnerismo o antikirchnerismo, y era fácil posicionarse en un sector u otro. El hecho de que Cristina esté presa, ¿hoy es mileísmo, antimileísmo o es mileísmo, antikirchnerismo? A ver, son dos clivajes distintos, ¿no? Había un clivaje dominante, kirchnerismo, antikirchnerismo, aún cuando estaba Macri. Totalmente. El antimacrismo no era tan potente, se superponía con el kirchnerismo, antikirchnerismo. Lo que empieza a suceder ahora es que, es cierto, con la principal líder de ese espacio político encarcelada y sin posibilidades de presentarse nuevamente como candidata a nada, que era la carta que siempre tenía Cristina en virtud de su núcleo duro, comienzan a darse algunos elementos que tienen que ver con fragmentación al interior del peronismo, que complejiza esta mirada. ¿Es Kicillof hoy kirchnerista? Sí y no. Entonces, hoy el principal clivaje es claramente mileísmo, antimileísmo. El otro no ha desaparecido, pero conviven. Y hay algunos otros clivajes que comienzan a surgir, ¿no? ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, básicamente, y hay algunas propuestas políticas ancladas en ese espacio, lo que sucede entre centralismo-provincias. Bien, claro. Comienza también que tiene mucho que ver con la pelea mileísmo-antimileísmo. Claro, pero con un elemento específico de esa, porque justamente en ese espacio no están aquellos que pertenecen al kirchnerismo, sino están aquellos que, no siendo kirchneristas, consideran que la posición de Milei respecto del gasto público relacionado con las provincias no es correcta. Que es un poco lo que tiene lo que está tratando de definir acá políticamente tal vez Producción y Trabajo. Es decir, no estamos en contra de Milei, pero
la política de Milei nos está afectando los fondos a la provincia. Tal cual, y no es el único. Puyaro, Yarlor, hay muchos dirigentes nacionales, gobernadores provinciales que están mostrando esas diferencias. Ya no, creo que el principal dato es la desaparición fáctica del PRO. Totalmente. Ante esa desaparición, ¿qué pasa con al que le pusieron los clavos al final fue al PRO, como lo dijo en algún momento Milei, no al peronismo. Exactamente. Lo que terminó pasando es que se diluyó esa fuerza política y comienzan a aparecer otros espacios con anclajes distintos. Este es un anclaje más bien territorial, ¿no? Donde los gobiernos provinciales, que han debido hacerse cargo de una enorme cantidad de gastos que antes cubría la nación, básicamente, y han quedado con problemas de financiamiento asociados a esto, comienzan a formar una nueva fuerza que podría tener más entre unitarios y federales, una mirada más de ese orden, y que se ve en muchas provincias de la Argentina. Hay que ver la capacidad que tiene de conformarse a futuro en un bloque después de estas elecciones, ¿no? Hablemos un poquito del ámbito local. ¿Qué es lo que se va a votar acá? ¿Se va a votar mileísmo, antimileísmo, o se va a votar las necesidades propias de San Juan de tener legisladores que respondan tal vez al gobernador o a algún otro sector? Hay 450.000 elecciones aproximadamente. Bien. Que cada elector puede ir votando con una idea distinta en la cabeza. Y esto que parece una obviedad, lo es, digamos, implica que hay que ver cuál de estos elementos pasa a ser dominante para un grupo importante. Pero también es quien maneja el eje de la campaña, ¿no? Quien logra instalar por el eso, eje. Eso está en juego, eso no está dado de antemano. Eso está en juego y va a estar en juego durante todo este proceso de esta corta campaña, una campaña corta, con bajísimo interés ciudadano, bien, que se ha demostrado en las elecciones anteriores, y probablemente con baja participación y con novedades dentro del sistema electoral. Dentro de este menjunje, digamos, hay que encontrar motivos para, cada uno de los candidatos deberá encontrar motivos para que lo voten. El candidato de La Libertad Avanza, si querés, vamos fuerza por fuerza. La Libertad Avanza difícilmente tenga un candidato enormemente instalado en opinión pública. Yo creo que ni siquiera le interesa, creo que les interesa una persona que vaya y levante la mano de acuerdo a lo que Karina Milei o Pelú le digan. Claro, ellos tienen una marca sólida, anclada en la figura de Milei, que no va a estar en la boleta, y esto hay que decirlo, porque en la boleta anterior sí estuvo Milei, ahí sí se votó a presidente, lo hemos hablado más de una vez, nadie votó a senador, de hecho, ni a diputado en ese momento, nadie. La gente votaba a presidencia. Ni cargos legislativos suelen ser menos relevantes. Ahora, en elecciones de medio término, lo que va a suceder es que Milei no va a estar en la boleta, como no va a estar ninguna otra figura que no sean los propios candidatos. Entonces, ¿la marca La Libertad Avanza está instalada? Sí. Hay algunas marcas alternativas que pueden llegar a aparecer en esta etapa. Y que tienen un nombre bastante parecido. Exactamente, sí. El Partido Libertario. Tal cual. Que van a competir en la góndola electoral respecto de estas cuestiones y con figuras que a veces en términos de atributos pueden ser más parecidas a Milei que las que potencialmente presente La Libertad Avanza. Totalmente. Hay que ver cómo se resuelve eso en términos de oferta política, porque lo cierto es que cuando uno busca una figura no instalada, tiene la potencial virtud de la obediencia, pero el potencial defecto de la falta de peso político. Y en la boleta va a haber tres cosas. Va a estar el nombre, 4. El nombre del espacio político, el logo del espacio político, un color y los candidatos con su foto. Los dos primeros, básicamente. Eso es lo que se va a ver. Todo eso es lo que va a determinar la selección de la gente de estas 450.000 elecciones que va a haber algunos van a elegir no ir, ¿no? Que también es una elección. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno descarta el candidato, bueno, se queda con menos argumentos de venta. Hay que ver si le funciona esta vez como le funcionó la anterior a La Libertad Avanza. Detallito, en la anterior iba Milei. Te hago, y al partido oficialista, ¿qué es lo que va a ver la gente? Porque no tiene un color que lo identifique, como puede ser el color violeta. Tampoco va a aparecer el nombre del gobernador, o sí, no sabemos. Puede aparecer el apellido, tal vez, pero no está confirmado. Y el frente tampoco tiene un nombre que lo identifique con producción y trabajo. Claro, eso sucede con los frentes, básicamente. Ahí hay un elemento que creo que es importante. El gobierno tiene la necesidad de instalar un nombre, un logo, un color y candidatos, ¿bien?, que asocien a la imagen de Orrego. ¿Bien? Claro. Es un desafío grande en campaña electoral, que no está definido de antemano. ¿Con qué ventaja cuentan? Con la imagen de Orrego. Ahora, ¿podrán transferir esa imagen a sus candidatos? Ese es el desafío. Y te doy dos elementos históricos de otro lado interesantes que aquellos que tenemos más de 25 años nos recordaremos. Uno de ellos es César S. Gioja. Digo,
presentó, cuando Gioja presenta elección 2005, si mal no recuerdo, cuando presenta como candidato a su hermano, el eslogan de esa campaña era César es Gioja, básicamente buscando la transferencia. En la siguiente elección de medio término se presenta Daniel Thomas, ¿bien? Y el eslogan de esa campaña era Votalo a Gioja, básicamente. No sé si te acordás de esos dos eslogans. Sí, me acuerdo. Son, digamos, algunas cuestiones históricas que muestran cómo cuando hay una figura gubernamental fuerte busca capitalizar eso. En esas etapas sí podían aparecer. En la primera creo que no estaba todavía permitido que apareciera la figura de una persona viva en la boleta, en la segunda sí, pero son los elementos. Ahora no va a tener ninguno de esos. Pero aparte va a haber otra diferencia. En esas elecciones te llevaban el voto a tu casa y vos podías ir con el voto. Ahora vas a tener que llegar a un cuarto oscuro y vos marcar el voto de tu candidato. Totalmente. Con lo cual cambia también eso. Sin duda. Ahora, más que nunca, se asemeja a una góndola electoral. Por eso yo siempre manejo esa, porque básicamente vas a llegar, los productos van a estar ahí, no lo puedes llevar de tu casa. Nadie lleva algo para comprar de su casa porque ya lo tiene. Y eso sucedía con la boleta. Nadie va a poder controlar en los procesos de movilización que hayan llevado la boleta, ni controlar que con una marquita hayan votado después a esa figura. Nada de eso va a poder suceder. Y además va a haber otro elemento, van a ser menos relevantes los fiscales, van a seguir siendo relevantes, pero ya no tanto, y este es un sistema que, digamos, que alimenta la posibilidad de que se presenten fuerzas menores, ya que antes uno de los elementos era si te alcanza para imprimir o no te alcanza para imprimir las boletas. Ahora eso desapareció, entonces es probable que la oferta electoral sea mayor de la que habría con lista sábana, que lo por cual cierto aumenta la confusión también, ¿eh? Sí. Porque encontrar tu candidato en un montón de candidatos es muy difícil. Es la complejidad. Yo en algún momento posteé hace tiempo atrás, la voy a buscar de nuevo, en una elección en Ecuador en la cual participé. La sábana era de este tamaño. Bien, y había que entrar con esa sábana, encontrar tu fuerza política y tu candidato, pero del tamaño literal de ese tamaño. Ahora da la sensación de que va a ser menos, pero a diferencia de lo que sucede en Ecuador, todavía no se sabe votar, al menos en San Juan, en algunas provincias sí, pero al menos en San Juan, con ese sistema. Hay un proceso educativo que va a atravesar toda la campaña y que va a ser absolutamente necesario para que este sistema fracase lo menos que se pueda en esta primera implementación. Siempre los sistemas en una primera implementación hay errores, hay cosas a corregir. ¿Te acordás de Bullrich votando y que no le funcionaba la máquina Totalmente. Cuando hicieron el voto electrónico? Bueno, ese es un caso. ¿Hace eso que el voto electrónico sea malo? No. Es la primera implementación y es lo que vamos a vivir nosotros en esta elección. En el caso del Partido Justicialista, porque prácticamente es el Partido Justicialista, al no estar el Partido Bloquista, el resto de los adherentes son de estructuras muy chicas. ¿Cuál es la diferencia si va un Gramajo, si va un Cristian Andino, si va un Gioja, en este contexto de que hay que votar dentro de una lista sábana? Claro, el Partido Justicialista atraviesa un proceso de interna muy fuerte. El Partido Justicialista es un partido de poder que no sabe, no está en el poder. Entonces le cuesta mucho definir liderazgos cuando no está en el poder. Basta mirarlo históricamente para darse cuenta que cuando no está en el poder hay internas de distinto orden. Sí, hasta que define su líder, están en que problemas. En general se define casi cuando está llegando al poder. Cuando llegan al poder. Digamos, no antes de eso. Por supuesto. Entonces lo que hay es un proceso donde hay dos espacios políticos dominantes, el giojismo y el uñaquismo, y un tercer espacio que intenta hacerse lugar, que es el gramajismo, el San Juan te quiero, digamos, por decirlo en algunos términos. Del giojismo iría Gioja, del uñaquismo puro iría su representante, que es Cristian Andino. Bien. Y como tercera fuerza que no aparece en esta primera instancia, al menos en los dimes y diretes de la política que vaya a ser candidato, aparece el gramajismo. En un caso es la principal figura de un espacio. En el otro caso es el representante claro de ese espacio. Bien, entonces, uno más joven, el otro de mayor edad, uno más instalado y con más imagen positiva. Gioja tiene más imagen positiva y más instalación que Andino, que es más desconocido. Fuera del ámbito de lo estrictamente político, bien, la segunda figura más conocida de esos tres es Gramajo, bien, y recién después viene Andino asociado a la figura de Uñac, básicamente. No tienen solución perfecta. Y la solución que han decidido tomar, en virtud de no hacer primarias, es una solución de cúpulas. Con lo cual, lo que implicará, creo que hay que mirar con bastante atención, no solo para la elección de 2025, donde finalmente se definen únicamente 3 cargos. El peronismo podría mantener lo que tiene o, más probablemente, perder uno de los cargos que tiene, ostenta 2 de 3, renueva 2 de 3, pero lo que creo que va a ser interesante es ver cómo esa dinámica interna
se expresa en la selección de candidatos de cara a donde se juegan todos los trapos, que es 2027. Algunos piensan de que tal vez una de las ventajas que tiene Gioja es el hecho de que muy probablemente no sea candidato en el 2027. Les permitiría estirar la interna. Les permitiría estirar la interna y a su vez el resto que quiere sí posicionarse al 2027 no lo ve como un adversario, cosa que sí pasa si queda bien instalado Cristian Andino. Claro, claro, eso podría ser. Yo nunca garantizaría que una figura no se va a presentar 2 años después. Digo, está bien, eso es cierto. En esto es ir demasiado lejos, digamos, en términos temporales, ¿no? Vayamos a los resultados. Si Milei gana o si Milei pierde, ¿cambian algo? A ver, sí, Milei va a ganar. Sí, va a ganar legisladores. En términos institucionales va a ganar, va a tener una presencia legislativa mucho mayor de la que tiene porque no renueva casi nada. Con lo cual, lo que gane le sirve. Entonces, en ese contexto, el mileísmo como fuerza institucional va a crecer. Ahora, una cosa es crecer saliendo como primera fuerza política y otra cosa es crecer saliendo como segunda fuerza política. Esto marcaría una línea de largada hacia el 2027. Bien, entonces una cosa es salir primero, otra cosa es salir segundo. Ahora, va a crecer, en 2 años pueden pasar muchas cosas. Hay que recordar, por ejemplo, que Macri ganó cómodamente las elecciones de medio término, después pierde, pero sí marca una línea de largada. Marca, en el caso de Milei puntualmente, con una debilidad en términos de estructura partidaria como la que tiene, marca cuál es su capacidad de conexión con la ciudadanía, porque esto que planteas acá en San Juan no tiene candidatos instalados públicamente, sucede en casi todo el país, con algunas pocas excepciones, sucede en casi todo el país. Entonces, eso se va a poner a prueba, ¿bien? Y se va a poner a prueba también la capacidad que tendrá de generar una enorme cantidad de candidaturas que va a necesitar para las próximas elecciones, donde va a ser oficialismo, donde ya no va a ser la figura fresca de Milei, porque va a llevar 3 años de gestión cuando comience la campaña electoral y va a requerir de una estructura. Esto me parece que es el punto de partida para ver si es capaz de generar esa estructura de cara a 2027. Y en San Juan, el resultado, ¿a quién le cambia algo? En términos institucionales, nuevamente, digo, pero es importante ver las dos líneas. En términos institucionales, digo, el escenario más probable en esta etapa, decirlo antes de las campañas es temerario, porque después se polariza y puede llegar a pasar una cosa, es 1-1-1 o un 2-1. Existen posibilidades de que el peronismo pierda una figura. No va a ganar uno, digamos, no va a tener 3. Puede mantener lo mismo o tener 1. Con el oficialismo pasa lo mismo, 1 o 2, y el que va a crecer, sin duda, es la Libertad Avanza, que podría tener una... Pero para el gobernador, ¿salir primero, segundo, tercero, cambian algo? Sí, cambia. El punto de partida, lo que digo para Milei, aplica para Orrego, con una diferencia, que Orrego sí tiene una fuerza política establecida, más sólida. ¿Bien? Pero esto también implica la posibilidad de ampliar esa fuerza, la ha ampliado en la previa, digamos, con la incorporación del bloquismo, la posibilidad de ampliar, de fortalecer y de trabajar siendo primero. Hay figuras que pueden acercarse si gana, que pueden no acercarse si pierde. Digamos, esto es básicamente. Ahora. Pues si es el campeón, tiene mucho más amigos que el que pierde. Siempre, siempre. Ahora, después de esto pasan 2 años, y son 2 años, en el caso nacional, en el caso provincial, con la lapicera. Eso puede modificar muchas cosas para bien y para mal. Esta elección es una línea de partida para la elección de 2027. No más que eso, uno puede arrancar un poco más adelante, otro puede arrancar un poco más atrás, pero después hay que correr la carrera. La carrera es 2025, fines de 2025, a mediados de 2027, cuando ya va a estar definido el escenario electoral. ¿Te quedás en San Juan? Me quedo unos días más. Bueno, veamos entonces si la semana que viene, ya con los candidatos... Sos insaciable, vengo una vez. No. Ya con los candidatos... Tenés razón. Podemos hacer un análisis de la selección. La semana que viene estoy en Perú. La otra. Listo. Comprometido entonces. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Señores, vamos al corte y en un ratito seguimos con mucho más de Sobremesa.